porque hoy día nos vamos bendecidos. Amén. Palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 4. Hoy con mucha responsabilidad voy a enseñar una palabra de parte del Señor que es muy profunda. Aleluya. Es una palabra que no puede ser predicada solamente por encima, sino que hay que profundizar en el contexto, quién lo habló, a quién le habló, cuándo lo habló y dónde lo habló. Aleluya. Es muy importante, amén. Amén. Cada una de estas cosas va abriendo de parte del Señor una bendición en el entendimiento para tu vida, iglesia del Señor. Amén, mi Dios. Hoy día no estamos todos bendecidos. Aleluya. Hoy día no estamos todos fortalecidos. Hoy día no todos se sienten como quizá quisieran estar bendecidos. Aleluya, gloria. Fuertes, amén. Y vamos a ver una palabra que va a bendecir tu vida. Gracias, Amén. Señor. De parte del Señor viene esta palabra en el capítulo 4 de Nehemías. Hace un tiempo lo compartía con mi hermano oficial a través de un cara a cara, como le digo yo, a través de un consejo que nos recibíamos mutuamente. Compartía esta preciosa palabra. Amén, amén. Si lo encontramos, nos ponemos de pies y ayuda ahí al hermano que le cuesta un poquito encontrar Nehemías, aquel que no trajo Biblia. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué le pasó? Su papá le compraron juguetes. Ya. Nehemías capítulo 4, versículo 14. ¿Lo encontró? Amén. ¿Lo encontró? Amén. Ya. Le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comparta su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Después miré y me levanté. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Padre eterno, Señor, te damos gracias, Dios mío, Dios nuestro, Padre eterno, Padre de luz, Dios del cielo, el dador de la vida, Sí, Dios mío, Señor, el rey de amén. nuestro ser, de nuestro Aleluya. pensamiento, de todo nuestro corazón. Dios mío, aquí está nuestra vida delante de ti, Sí, Señor amén. mío, para recibir tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús, amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Toda la Dios. gloria es de Él, amén. Póngase cómodo, ¿no, iglesia del Señor? Amén. La palabra del Señor comienza y dice: después miré y me levanté y dije a los nobles. Aquí comienza, hermano, una travesía tremenda de un hombre de Dios, Aleluya. pero no era cualquier hombre de Dios. Aleluya. Hablamos de Nehemías. Amén. Nehemías no era profeta. Nehemías no era sacerdote. Gloria a Dios. Nehemías no era levita. Nehemías, hermano, no tenía, como en la actualidad lo decimos, ningún cargo, amén, en la obra del Señor. Aleluya. Ninguno. Pero ahí estaba Nehemías. Gloria a Dios. Nehemías era parte de, hermano, del grupo que salió de esclavitud por parte de Babilonia cuando la ciudad fue tomada, Jerusalén. ¿Sabe que Nehemías se crió no como un hombre dentro de un pueblo de Dios que vivía la bendición, Gloria a Dios. sino que se crió como un hombre en el exilio, como un hombre fuera de lo que él había oído, de lo que él percibía de los ancianos, quizás tal vez de las grandes maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Dios. Nehemías solamente las había oído, Aleluya. porque Nehemías no tenía la facultad, amén, de sacerdotes, no tenía la facultad de reyes, de levitas, de nulitos, no tenía ninguna facultad, solamente era un hombre de Dios.
Ya entendió el contexto de quién estamos hablando, ¿cierto? Nehemías, hermano, ve, porque Nehemías fue exaltado, amén, por parte de Dios, hasta tal punto que se cumple la promesa del Señor y lo pone en lugares bendecidos, en lugares de favor, en lugares donde el beneficio de Dios se ve en el hombre y en la mujer del Señor. Nehemías fue colocado como ayudante de un rey, como hermano, como segundo de un rey, como alguien que servía a un rey directamente. Ahí estaba Nehemías. Ay, Dios. Y Nehemías, en su corazón siempre estaba el pueblo. Aleluya. En su corazón siempre, Nehemías, estaba el pueblo. De la gran cosa, la gran, hermano, maravilla que Dios podía hacer con el pueblo de Dios. Aleluya, Y gloria. aquí comienza a identificarse con Nehemías. Porque muchos de ustedes quizás no son hermanos cristianos, hombres o mujeres de Dios, que tienen quizás algún cargo dentro de una iglesia o quizás un cargo delante de los hombres, pero sí son hombres y mujeres de Dios. Dios. ¿Y cuál es su anhelo, iglesia del Señor? Los Nehemías actuales, ¿cuál es su anhelo? ¿Que la obra del Señor crezca? Amén. ¿O que la obra del Señor se estanque, retrocede? ¿O que el hermano nos quedemos como estamos? Así estamos bien. Aleluya. No, que No. crezca. Nehemías, hermano, es un hombre, escuche bien la palabra del Señor, un hombre que, hermano, no es la palabra correcta, edificó, sino que una palabra correcta, aún más bendecida, es reconstruyó. Aleluya. Nehemías reconstruyó los muros, reconstruyó el altar de Dios. Gloria. Nehemías restableció el culto de la casa del Señor. Nehemías restableció a quienes, a los príncipes de la nación de Israel. Aleluya. Y era un simple hombre, Gloria a Dios. era un simple varón de Dios. Bendito sea. Entonces nosotros, hermano, en la palabra del Señor y encontramos en el contexto de quién nos está hablando. Usted y yo nos podemos reflejar en un hombre. ¿Quién? Nehemías. Aleluya. ¿Cuántos se reflejan con Nehemías? Bendito. Dicen, Señor, yo no tengo nada, ni gol, ni voto, pero aquí estoy, Señor. Gloria a ti, Señor. Si usted cree que usted necesita algún cargo para crecer en la casa del Señor, le predicaron mal, le enseñaron mal, iglesia. Si usted cree que necesita estar en este altar parado para que el pueblo diga, no, este está creciendo, se equivocó, iglesia del Señor. Porque más creció Nehemías en el anonimato, más creció Nehemías no siendo sacerdote, no siendo levita, pero en su corazón estaba, ¿qué cosa? De que el pueblo alabase al Señor. Eso estaba en el corazón de Nehemías, restituir el culto al Dios eterno. Estaba en el corazón de Nehemías, reedificar la ciudad santa del pueblo de Dios. Aleluya. Imagínense, hermano, Israel quedó devastado por los babilónicos. Se fueron, se llevaron a todos los eruditos, a todos los que tenían una palabra de ciencia, de sabiduría, se los llevaron a todos. Todos los que sabían de construcción, todos los que sabían de ganado, todos los que sabían, hermano, de cualquier cosa, la gente más experta, toda fue llevada en la cautividad. Aleluya. Y ahí Dios levantó a Nehemías. Ahí en lo simple Dios levantó a Nehemías. Aleluya. Ahí, hermano, en lo simple Dios empezó a exaltar, empezó a entregar, hermano, sabiduría, conocimiento, entendimiento a Nehemías. Gracias, Señor. Oiga, y era tremendo lo que quería Nehemías, ¿o no? Nehemías quería reedificar la ciudad completa de Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es su objetivo? Sí, Señor. ¿Cuál es su objetivo, iglesia, en las manos del Señor? ¿A qué usted está dispuesto a hacer? Aleluya. Nehemías reconstruyó una ciudad completa. Completa, hermano. Gloria a Dios. Y él no tenía ningún cargo político, nada. Era un hombre, un varón de Dios. Aleluya. Y nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Gracias. ¿Cuál es el objetivo de las mujeres, de los varones, de los jóvenes?
etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo del pastor? ¿Cuál es el objetivo del siervo? ¿Cuál es el objetivo del predicador, de la predicadora? ¿Cuál es el objetivo de un coordinador, de una coordinadora? Usted, hermano o hermana, debe estar preparado a objetivos. Nehemías tuvo un objetivo y apuntó lo más alto que pudo: reedificar el muro. Y el muro, hermano, estaba devastado. El muro estaba devastado. El muro estaba en el suelo. La ciudad, hermano, estaba cautiva. La ciudad era de esclavos. Hermano, la ciudad socialmente estaba devastada. Aleluya. No había ley. Todo, hermano, el que se imponía con autoridad, ese mandaba. Pero la ciudad era un caos. Pero en el corazón de Nehemías, ¿qué estaba? Que el pueblo alabase. Que se reconstituya un culto. ¿A quién? Al Dios del cielo. Aleluya, gloria. Cuando un hombre se levanta con esta visión, una mujer se levanta queriendo, hermano, ya no ser el mismo, sino que ser una persona que impacte fuertemente, hermano, las puertas del Hades. No una persona, hermano, que nos conformamos con vivir quizá. Si el hombre de Dios no se mueve, si el hombre de Dios no empieza a inquietar la iglesia, no mueve la nación, no mueve el ayuno, el pueblo ahí se queda. Aleluya. ¿O no? Sí, Señor. No, si el pastor tendrá que dar cuenta. ¿O no? No, si el pastor verá lo que hace. No, usted sea un Nehemías. Usted sea un Nehemías. Nehemías, ¿qué es lo que era? Aparte, era un buen consejero. Nehemías, no importaba que quizá los príncipes en el exilio estuviesen lejos. Él quería restituir el culto del Señor. Entonces nosotros estamos llamados a ser Nehemías. Nehemías, hermano Ricardo. Nehemías, mi hermano. Nehemías, hombres capacitados por Dios. Amén. Oiga, cuando nosotros somos capacitados por Dios, hermano, ahí usted recién puede decir: no, es que peleamos contra huestes potestades. Si no es, escuche bien esta palabra, si usted no es conocido, no es reconocido por el enemigo ni por Dios, no somos nada. Aleluya. La primera pregunta sería: ¿Dios te conoce? La segunda pregunta sería: ¿el enemigo te conoce? ¿Te conoce el enemigo? ¿Hacís daño en el infierno o no? Gloria a Dios. ¿Hacís daño al enemigo con tu palabra, con tu oración? ¿Haces daño en el infierno o no? Gloria a Dios. Si no, no eres conocido. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, dice así: pero aconteció que oyendo Sanballat, ¿y quién? ¿Usted lo conoce? Tobías. ¿Y quién más? Los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho. Cuando, pero voy a poner por ejemplo el predicador, amén. Cuando el predicador entiende que es un reparador de portillos, no un impartidor de doctrina, sino que un reparador de portillos, ahí ocurre la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque ahí sí le hace daño al enemigo. Ahí sí le hace daño ¿a quién? A la obra de Satanás. Ahí cuando se levantan hombres que levantan, reedifican, hermanos, levantan nuevamente lo que estaba caído y reparan los portillos, ahí sí usted va a ser conocido por el enemigo. Ahí usted, hermano, hermana, va a ser conocida ¿por quién? Por todos estos. Aleluya. Por Sanballat, por Tobías, por el árabe, por el amonita, por los de Asdod, por todo esto, hermano, usted va a ser ahí recién conocido. Cuando entienda que usted es un reparador de portillos. ¿Qué es lo que hace un reparador de portillos? ¿Levanta la oveja o no? ¿Bendice la pierna quebrada o no? Sí, amén. Claro que sí. ¿Bendice al pueblo un reparador de portillos o no? Amén. Claro que sí.
¿Bendice el hogar un reparador de bolsillos? Claro que sí. Amén. Entonces, ¿queremos ser Nehemías o no? Sí, Señor. Iglesia del Señor, ¿quieren ser Nehemías o no? Sí, Señor. Y aquí vamos a entrar en el otro contexto. Este es más delicado. Y aquí tome mucha atención. Reprenda el sueño, reprenda el bostezo, reprenda todo aquello. Porque esta palabra usted la tiene que entender. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el 14, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles de los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuántos hoy en día pelean por su hermano? ¿Cuántos hoy en día pelean por su hijo, por su hija, por sus esposos, por sus esposas y por sus casas? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes pelean? Todo lo contrario, peleamos con el hermano, peleamos con la hija, peleamos con el hijo, peleamos con la esposa y peleamos en casa. Sí, Señor. ¿O no? Sí, Señor. ¿Cierto? Pero la orden de parte del Señor, porque estos hombres sabían qué cosa había pasado con el enemigo, se habían buscado, porque tú ibas a entrar en la bendición. Aleluya. E iban a atacar ¿a quién? A los que edificaban. A eso el enemigo viene a atacar. Gloria. ¿Y qué pasó, hermano, qué vio Nehemías en el pueblo? ¿Qué vio Nehemías cuando al pueblo se le exige: métete en las aguas, hermano, métete, sumérgete? ¿Qué es lo que ocurre con el pueblo? Está el miedo, el que no sé, el que me cuesta, es que yo soy así, es que a mí desde niño, Gran verdad, Señor. etcétera, etcétera. Sí, Jesús. Nehemías eso lo vio en el pueblo. ¿Y qué le dijo? ¿Saben qué? Peleen por sus hermanos. No es la pelea personal, hermano Ricardo. No es, hermano, la pelea personal. Porque Cristo lo dijo: cree tú y toda tu casa. Oiga, algo incomprendible. Amén. ¿Qué dice? Con toda la casa será salva. Amén. Oiga, cuando un hombre, la mujer de Dios, hermano, entiende que tiene que pelear por su hijo, por su hija, por su esposo, su esposa y por su casa, ahí está tu bendición. Sí, gloria. Ahí está tu bendición. Aleluya. ¿Qué dice el versículo siguiente? Me parece que el 15. ¿Qué dice la palabra? ¿No recuerdo? ¿Lo tiene ahí? Sí. Si no ayuda con la lectura. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Mire, esta palabra la compartimos en una oración, pero lamentablemente ahí no está todo el pueblo. En las oraciones no está todo el pueblo. Así es, Señor. En los ayunos no está todo el pueblo. Amén. En los puntos de predicación no está todo el pueblo. Amén. Lamentablemente. Por eso, hermano, hoy, aún así, en la misericordia de Dios, llega esta palabra. Dice la palabra del Señor que cuando los enemigos oyeron que el pueblo había entendido lo que habían recibido, la orden de Nehemías, ahí el Dios nuestro, el poderoso, el fuerte, ahí el Señor desbarató, ¿qué cosa? La unión, la fortaleza de los enemigos. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta entender, hermano? Y nos cegamos, nos buscamos, hermano, cuando nosotros tenemos problemas familiares. Señor. ¿O no? Sí, mi Dios. ¿Cierto? Cuando uno tiene un problema familiar, ¿cómo disminuye nuestro nivel espiritual? Cuando usted tuvo un problema con su hijo, con su hija, con mi esposa, con su esposo, ¿cómo anda, hermano, la oración? Así es, Señor. ¿Predican con libertad de la misma manera los predicadores? No, Señor. No, porque no estamos cumpliendo esa palabra.
avanzar. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos invita el Señor? ¿Sabe qué? Algo tan sencillo en el contexto que todo que le di. ¿Sabe cuál es la bendición? Entender, iglesia del Señor, este mensaje. Gracias. Usted entienda que la mayor pelea son sus hijos, su esposa y su casa. Gloria. Esa es la mayor pelea, iglesia del Señor, que el cristiano tiene que dar. Esa es la mayor pelea que un hijo de Dios tiene que dar. Esa es la mayor pelea que todo el pueblo tiene que entender, que esa, hermano, es tu victoria. Señor, amén. Gloria a Dios. Esa es tu victoria. La Biblia, por si acaso, no se contradice cuando el llamamiento dice, hermano, dejar de lado tu padre, tu madre, etcétera, etcétera, para ser llamado mi discípulo. Sino que dice la palabra del Señor, amar menos. Porque en la antigüedad, hermana, para que usted lo entienda, el contexto verdadero, en la antigüedad había una afanación por, hermano, por el apellido, por la trayectoria, por el origen. Había un afán tremendo. Señor. Había un afán tremendo en el pueblo de Dios por pertenecer a esta tribu, por ser de esta otra, por de esta otra. Había un afán en los hombres, porque ciertas tribus comenzaron a tener favoritismo políticos, sociales sobre otras tribus. Poderoso Señor. Por eso el Señor viene y no, eso no vale. Usted tiene que dejar todo, dice la palabra del Señor, por causa de Cristo. ¿Qué cosa hay que dejar? El afán, los ídolos. Eso hay que dejar. Porque la palabra del Señor te invita a que si tú crees, tú y tu casa son salvos. Sí, Señor, amén. Tú y tu casa son salvos. Amén. Estábamos el día sábado, estábamos compartiendo un ayuno. Amén. Lamentablemente, nuevamente, no están todos, Sí, amén. ¿cierto? Sí, Señor. Usted une a esa iglesia del Señor, se está perdiendo de grandes bendiciones. Sí, Señor. ¿O no? Los que vinieron, Amén. díganme, ¿cierto? Ya, compartimos un estudio y ¿saben qué? Descubrimos la iglesia primitiva. Sí, amén. Lo que hemos escuchado, oído, lo que hemos quizás como Nehemías oído de un predicador, del pastor, lo que hemos quizás visto, no sé por dónde, eso lo vimos. Amén. Lo vimos en la Biblia. Amén. ¿Quién era la iglesia primitiva? Sí, Señor. ¿Y dónde era el culto de la iglesia primitiva? Casa. Dígalo fuerte. En casa. ¿Dónde? En casa. ¿En qué casa? En la de uno, no en esta. La iglesia primitiva, ¿dónde nació, hermano Ricardo, para que lo sepa? En su casa. Amén. Ahí se fundó la iglesia de Jesucristo. Sí, amén. En casa. ¿Dónde es la pelea? En casa. Amén. No por lo de mi casa, sino que la pelea es por mi En casa. casa. Sí, amén. Gloria a ¿Qué Dios. descubrimos en el estudio? ¿Cómo era el culto? ¿Usted cree que el culto primitivo de la iglesia primitiva, la iglesia, ¿qué significa primitiva? Señor, la primera. Primera. Amén. La primera iglesia, ¿sabe cómo era el culto, no? Usted que cree que tenía una coordinación, una predicación, vamos a pasar la ofrenda, Dios bendiga a los coristas. No, nada de eso estaba. Amén. Nada. Esto lo inventamos los hombres, todo esto. Señor Jesús. ¿Sabe cómo era el culto? Había una mesa dedicada ¿a quién? Al Señor. Amén. Había una mesa donde los que participaban en el culto, ¿qué es lo que hacían? Lo que Cristo les había enseñado. Amén. Haced esto en memoria de mí. Compartían ¿qué cosa? Y lo revela el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice compartían el pan. Eso hacían y daban gracias a Dios por el pan. Y compartían ¿qué cosa? La Santa Cena. Eso hacía la iglesia primitiva. Bendecían su hogar, bendecían su casa. Gloria. Hoy día, hermanos, miles de años pasaron y el mensaje de Nehemías es el mismo. Es tu familia, es tus hijos, son tu esposa, tu esposo y los de tu casa, hermano. Sí, amén. Santo eres Jesús. Esa es nuestra pelea del cristiano. Amén. ¿Usted ha escuchado el mensaje que la salvación es personal? Sí, Señor. ¿Lo ha escuchado? Lo hemos predicado, ¿cierto? Sí, amén. No, si ella no quiere, si él no quiere, porque aquí hay hermanas mujeres que participan solas,
No, si él no quiere verlo. No es así. No es así. Porque dice la palabra del Señor, porque no se puede tomar solamente un mensaje, un versículo para enseñar un tremendo contexto. Usted tiene que escudriñar. Sí, amén. Usted tiene que escarbar. Señor, ¿qué dice aquí usted acá? ¿Qué dice acá, Señor? ¿Qué dice por acá? Usted tiene que ver dónde habla y cómo habla el Señor y a quién le habla. Sí, Rey de Gloria. Porque la palabra del Señor me enseña a mí que el testimonio de las mujeres que iba a salvar, A su esposa. hace una pregunta a Pablo, no sé si usted lo ha leído en algún momento. Voy a buscar el versículo y se va a compartir, pero dice textualmente así. Pablo hace una pregunta, porque quizás tu testimonio salva a tu esposa. Amén. Porque quizá tu testimonio salva a tu esposa. Sí, amén. Hace la interrogante, una pregunta, una duda, hermano, no existencial, sino que una duda de fe. Que quizá, hermano, por tu testimonio, tu esposa se salve. Sí, amén. Amén, bendito Señor. Y eso, hermano, está ¿dónde? En la palabra del Señor. Amén. Gloria. Usted tiene que pelear por sus hijos. Sí, amén. Usted, mira, aprenda esta palabra. Usted no tiene que criar a sus hijos. Usted tiene que guiar a sus hijos. Ay, mi Dios. Ahí está la bendición. ¿Sabe por qué? Porque cuando criamos, viene de crear, ¿cierto? ¿Cómo me crearon a mí? Mi crianza, ¿cómo fue? Así mismo voy a criar. ¿Cómo fueron nuestros padres? Sí, Señor. Que el Señor bendiga a nuestros padres, Amén. a nuestras madres. Sí, Señor. Porque les tocó en un momento duro, hermano, levantar una familia. Sí, Señor. Les tocó en un momento donde Chile no estaba muy bien parado. Sí, Señor. Donde la población era, pero pobre, hermano. Sí, ¿Cuántos vienen de campamento? Gloria. Sí, mi Dios. Uy, hermano. ¿Cuántos vienen de campamentos? Señor. Yo soy del sur. Orgulloso, hermano, Jeremías, que le bendiga. ¿Y los demás de dónde vienen? ¿De la de esa? Chicureo. ¿De esas casas de Fonola? ¿Ah? ¿Cuántos conocimos la Fonola? Sí, amén. Ah, sí. ¿Cuántos conocimos el nylon? Sí, amén. ¿Cuántos de nosotros conocimos el cartón? Sí, Jesús. Ahí, hermanos, nos criaron. Amén. Y fue dura nuestra crianza. Bueno, la mía personalmente. Fue dura mi crianza. Porque era, si no entendía ahí, chancla. Aleluya. Como dicen los mexicanos, no, había un golpe duro, si no entendía. ¿Y así usted criaría a su hijo? Oh, me preguntan ahora, yo no, obviamente que no. Aleluya. Sino que la palabra del Señor dice, guía, instruye a tu hijo de pequeño. Sí, amén. Para que cuando sea grande, no se aparte. ¿Cuántos años tiene Milla? 14. La Milla ya es grande. Debió ser instruida. Porque ahora no se le puede instruir. Porque dice, instruye al niño, guía al niño de pequeño. Entonces, los padres atentos en eso. Nosotros como padres atentos en eso. ¿Cuándo empezar, hermano, a darle el fundamento a nuestros hijos? Sí, Señor. ¿O usted espera que su hija tenga 14 años, 12 años para hablarle de temas que son complicados? Usted sabe de lo que me refiero, ¿cierto? ¿No? De sexualidad, de lo que usted, hermano, nunca se nos enseñaron y nosotros, ¡uy! Aleluya. ¿Cierto? Sí, Señor. Todos esos temas son de pequeño. Gloria a Dios. Porque cuando sean grandes, ¿sabe cuándo un mito va a ser grande? A los 12 años, según la Biblia. Sí, Señor. Entonces, antes hay que instruir. Amén. Hay muchos hombres de Dios, grandes hombres de Dios, y yo no predico en contra de ellos, porque el llamado es muy importante. Sí, Señor. Grandes hombres de Dios. Incluso hay un mensaje que lo hace este pastor José Urión. ¿Lo conoce? No. Un evangelista muy conocido de habla hispana, brasilero, Sí, amén. pero de la senda antigua se le podría decir, un hombre de Dios tremendo. Yo nací con esos mensajes, amén. Cuando lo veíamos en las mañanas, cuando oraba a las 6 de la mañana, el pastor bajaba con sus VHS de José Urión y los veíamos en la mañana y estábamos todo el día aquí viendo a José Urión. Sí, amén. Ya. Y este hombre llama
a conocer el testimonio de otro hombre más grande, Aleluya. del primer evangelista en la República China. Gloria. ¿Usted sabe lo que era predicar en China, no? En China era comunista. China no se creía en Dios. Y ahí Dios levantó un evangelista. Gloria a Dios. Y ahí el hombre de Dios fundó la primera iglesia cristiana evangélica en China. Gloria a Dios. El inmenso esfuerzo, ¿no? Sí, amén. Inmenso currículo. Pero cuando él retornó a su casa, su hija no lo conocía. Porque él pasó más de 15 o 20 años predicando en el extranjero. Aleluya. Su hija no lo conocía. Y su hija se va a estudiar a la universidad. Y su hija toma la decisión de suicidarse. Y escribe una carta. Y se la escribe a Jesucristo. Le dice: Señor, lo único que yo quería era un padre. Gloria a Dios. Lo único que mi madre quería era un esposo. Aleluya. Y pone perdón. Y la niña, la chica, se suicida. Aleluya. Es decir, el hombre de Dios edificó, pero no entendió dónde está verdaderamente tu bendición. Aleluya. Tu bendición, iglesia, es tu casa. Gloria a Dios. Oiga, edificar los muros para cubrir del daño a tus hijos, a tus hijas es difícil. Sí, Señor. Israel, ¿sabe cómo edificó los muros en 52 días? ¡Wow! Yo estaba con ellos. Pero lo hicieron día y noche, hermanito. Día y noche. Habían hombres elaborando una tarea. Unos levantaban los bloques, otros vigilaban, otros tiraban los escombros. Así era el pueblo del Señor. Pero noche y día el muro no dejó de edificarse. Gloria a Dios. Y así, hermano, el pueblo tuvo victoria. Así. Ahora, ¿conoció la historia completa de Nehemías? Gracias. ¿Cuántos ahora quieren ser Nehemías? Señor. Oiga, Nehemías con sus cualidades, cualquiera puede ser Nehemías. Pero Nehemías con el trabajo que tuvo que hacer, como que hay nadie que quiere ser Nehemías. Así es, Señor. ¿Van a venir pruebas? Sí, amén, claro que sí. ¿Vas a tener que luchar por tus hijos? Claro que sí. ¿Vas a tener que pelear por tu esposo, por tu esposa, por tu casa? Claro que sí, hermano. Ahí lo está diciendo. Pero cuando usted entiende, iglesia, dice la palabra del Señor ahí en ese versículo, cuando el pueblo entendió, hermano, que la visión no era la gran ciudad de Jerusalén, sino que era tu casa. Eran tus hermanos, era tu familia, eran tus hijos. Ahí Dios les permitió vencer a sus enemigos. ¿Cómo peleaba el pueblo? ¿Cómo edificaba? ¿Usted lo sabe? ¿En una mano? Sí, amén. La espada y la otra trabajando, ¿no? El ladrillo, la mezcla, como lo quiera llamar usted. Pero con una trabajaban y con la otra defendían. Amén, mi Dios. Así tenemos que ser nosotros. ¿Dónde? Primeramente en casa. ¿Se ha dado cuenta que nosotros los predicadores se nos da duro? Que el primer testimonio, ¿dónde es? En casa. ¿Y sabe quién lo tiene claro? El enemigo. Por eso, ¿dónde vienen los problemas? De casa. Sí, Señor. De casa va a estar siempre la mayor dificultad. Sí, Señor. Miren, les quiero compartir esto en Romanos. Esto lo compartíamos en el estudio. Romanos 16, del 3 al 5. Permite, iglesia del Señor, que este mensaje usted lo entienda, pero lo entienda con su corazón. Sí, Señor. Que lo entienda, hermano, de la forma más simple. ¿Sabe cuál es la forma más simple? Abriendo el corazón. Que usted lo pueda entender y cambiar su forma de orar, cambiar su forma de ¿qué? De predicar, cambiar su forma de caminar, Gloria, etcétera. aleluya. Que todo sea peleando por tu casa, iglesia. Por tu casa. ¿Lo encontró? Gracias, Señor. Segunda de Romanos.
andan capo en la Biblia ahora, me miraron al tiro. Romanos 16, del 3 al 5. Cuando se fundó la iglesia del Señor, yo creo que cada uno de nosotros ha estado en el anhelo y en nuestra oración alguna vez, Señor, yo quiero ser esa iglesia, ¿cierto? No, queremos ser la primitiva, queremos ser la del mover del Espíritu, queremos ser esa iglesia de prodigio, de milagro, donde se oraba y los hombres salían de las cárceles, donde se oraban y los enfermos eran sanos. Usted iba a entender dónde ocurría todo eso, iglesia. Aleluya. Si usted cree que ocurría en el templo, se equivocó. ¿Dónde ocurría del 3 al 5? Espera, hermano Ricardo, que otro hermano se gane la bendición. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró, hermano Luisa? Adelante, se lo puede leer, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludar a Cristina y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. Saludar a Epafrodito, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. La palabra del Señor, para que usted lo lea detenidamente, Pablo da gracias. ¿Por quiénes? Por dos hombres, ¿cierto? Perdón, dos hermanos en Cristo, dos compañeros de fe. Porque gracias a ellos, Pablo se pudo quizá haber salvado en algún momento, que lo ocultaron, etcétera, etcétera. Y Pablo anuncia y dice a nosotros, ahí está usted, la iglesia de los gentiles, ¿cierto? Y luego menciona que ¿dónde está la iglesia? En su casa. Amén. En su casa. Amén. ¿Cuánto les gustaría edificar la iglesia primitiva? Sí, Señor. ¿A cuánto les gustaría levantar la iglesia primitiva? Sí, amén. La iglesia primitiva no va a estar aquí, hermano Irving, va a estar en tu casa. Ahí en la iglesia primitiva. Ahí lo que usted ha oído, pero no ha entendido. Pero hoy día usted lo ha oído, lo ha visto y lo ha entendido, iglesia del Señor. Que la mayor bendición, ¿dónde va a estar? En tu casa. La mayor búsqueda, la mejor adoración, ¿dónde tiene que ser? En nuestra casa. El mejor cántico, el mejor, hermano, mensaje para salvar alma debe estar en nuestras casas. Amén. Gracias, Señor. O mire qué triste sería ser un tremendo evangelista predicador, ganar todas las almas y perder a tu hijo y a tu hija, perder a tu esposa. Tremendo, ¿no? Terrible. O una mujer de Dios tremenda, hermano, con un buen consejo de parte del Señor, y que su esposo se perdió y que su hijo se perdió. Aleluya. Triste, ¿no? Sí, Señor. Pero ¿cuánto hoy día entendieron? Gracias, mi Dios. ¿Cuánto hoy día entendieron la iglesia? Gracias, Jesús. No se dé por vencido. Amén. Hermanos, Zambará y Tobía, el árabe, los amonitas, los de Sadok, son muchos, pero más son los que están con nosotros que en contra de nosotros. Amén. ¿Quién está con nosotros? Se nombra uno nomás. Dios fuerte, Amén. temible, grande. Ese está con el pueblo que entendió, iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren levantar una iglesia? Oiga, que sea un ministerio con más iglesia. Aleluya. ¿Sabe cómo esta iglesia china que fue fundada por este hombre de Dios? ¿Sabe cómo creció, hermana diaconisa? ¿Sabe cómo creció? Creció formando iglesias en cada una de las casas de los miembros. Porque él entendió la visión de la iglesia primitiva. Hoy en día la iglesia que más crezca, ¿en qué? En fe, en autoridad, en poder, hermano, en milagro, en espíritu, es la iglesia que en su fundamento está o estará en casa. Gloria a Dios. O queremos aquí ponerlo bonito aquí, con luces, con humo.
No, estamos creciendo. No nos vamos a ampliar para el lado, estamos creciendo. Gloria. El crecimiento va a estar en tu casa. Amén. ¿Quiere usted levantar una iglesia? Sí, Señor. No estamos proclamando pastores, no. Estamos proclamando Nehemías, Amén. que no tuvo ni un cargo. No era sacerdote, no era levita, pero él se preocupó por edificar, levantar un lugar donde a Dios se le adorase, donde a Dios se le pusiera a dar sacrificio de alabanza, donde a Dios se le pudiese, ¿qué cosa que hacemos aquí que nos da alegría? Cantar, alabar, recibir una palabra, ver al hermano, ver a la hermana, a mi hermano Juan que hace tiempo no le veíamos. Esas cosas contentan. Sí, amén. Imagínense lo que Dios hará en tu casa. Gracias, Señor. Si usted cree que es casualidad que este mensaje justo usted lo oyó, no. No, Señor. Dios no es casualidad. Amén. Dios no es casualidad. ¿Cuántos quieren levantar un altar, una iglesia en su casa? Pero no cualquier iglesia, la primitiva. Amén, mi Dios. ¿Cuántos quieren levantar una iglesia en su casa? Pónganse de pie. Hermano Irving, ¿le gustaría levantar una iglesia en su casa? Pasa adelante. Hermano Ricardo, ¿le gustaría levantar una iglesia? Pasa adelante. Los que quisieran levantar